Alberto. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Tu Mejor Versión, el podcast en el que te enseñaremos a ser un poquito mejor cada día. De nuevo le doy la bienvenida a mi copresentador Dani, muy buenas. Muy buenas, Alberto, muy buenas a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Aitor Zabaleta, más conocido en redes sociales como Fuerza Diario. Bueno, podría aquí decir todas las condecoraciones que tiene Aitor, pero bueno, quiero que se presente él porque además también además de ser licenciado, está doctorando ahora mismo, entonces quiero que se presente un poco él y nos cuente qué está haciendo a día de hoy Aitor y quién es, sobre todo, la persona que se esconde detrás de Fuerza Diario. Muy buenas, Aitor. Muy buenas, ¿qué tal, Alberto? Es un placer para mí estar aquí y nada, daros las gracias a ti y a Dani por invitarme y simplemente decir eso, que soy una persona que empezó en esto porque le encanta entrenar y quería saber cómo ponerse más fuerte y cómo poner más fuerte a los demás y eso me ha llevado bueno, primero a doctorarme y luego a montar mi propia empresa de asesorías que bueno, que actualmente cuenta con bastante gente y estoy muy contento porque año a año veo que esto crece y que bueno, pues estoy consiguiendo las metas que yo tenía. Así que soy simplemente un apasionado más, ¿no? Que está deseando ir a hacer press banca hoy. Ya Qué somos bueno, dos, ¿eh? Aitor. A mí me toca pierna hoy, así que somos de otro equipo hoy. Bueno, Aitor, como has dicho que has visto un crecimiento muy grande, sobre todo en tu empresa a nivel de asesorías, también en redes sociales has pegado un boom importante. Quería preguntarte cuál es el hábito o la acción que has implementado en los últimos meses que crees que te ha potenciado más, sobre todo a nivel personal, no tanto a nivel profesional, sino más a nivel personal. Pues para mí creo que ha sido tener claro qué quiero conseguir. Es que muchas veces yo creo que cuando estás muy al principio además no eres capaz de visualizar qué quieres. Como tienes capaz de hacer tantas cosas, es como que quieres hacer formaciones y asesorías y no sé qué. Realmente lo que más me ha ayudado a mí es decir claramente, saber claramente qué quiero conseguir y cómo quiero conseguirlo. Y el resto ha salido rodado, es decir, no he tenido que darle muchas vueltas. Ha sido trabajar y trabajar y trabajar de la forma más eficiente posible. Entonces, simplemente es establecer cuáles son las áreas de prioridad en tu vida y dedicarte a ellas. Es lo que más me ha ayudado. Y en el fines eso se ha traducido en dejar de hacer un contenido más técnico, más orientado a entrenadores y orientarlo más a un público al que le puede interesar mucho conocer de fitness, pero que igual no tiene tanta idea, ¿no? Y entonces hacer un contenido más sencillo, más digerible, pero que vaya a llegar a más gente. Y de esta forma también conseguir potenciales clientes a los que les interese lo que yo divulgo y entiendan que yo tengo buen criterio como entrenador y por ello se decidan a contratarme, ¿no? O sea, que realmente lo que has conseguido hacer es hilar un poco más fino con tu foco, que es algo que hemos comentado muchas veces aquí en el podcast. O sea, tener el foco muy claro y de esa manera, pues que las tareas que haces sean de mayor calidad y las hagas mejor, ¿no? Es súper importante y yo mismo peco muchísimo de hacerlo, no tener una lista de tareas, es decir, tienes que tener claro cuáles son tus objetivos y acorde a ellos tener semana a semana tareas. Claro. Si yo sé que en un futuro quiero llegar no sé, a tener 3 trabajadores en la empresa porque he llegado a 200 clientes, pues oye, igual hay que empezar a saber que tengo que llegar a más gente, cómo llegar a más gente, para llegar a más gente que hacer. Y en mi caso, pues eso se tradujo en hacer un contenido que atrajera a personas y simplemente dejar de hacer post por hacerlos, que es lo que hacía antes, ¿no? Me gustaba divulgar y divulgaba, a hacer una divulgación más orientada a la venta, a que la gente Ujú. entienda que yo como entrenador puedo aportarles muchísimo. Sí, a trasladar un poco lo mismo que se hace en el entrenamiento, o sea, tener un sistema o un plan para perder grasa en este caso, lo has trasladado un poco a tu vida y tener un plan, pues en este caso para el contenido o para todo esto, ¿no? Totalmente. Es que es muy difícil hacer un plan preciso porque es verdad que es que como no hay una hoja de ruta clara, tú no puedes saber cómo vas a llegar a 200 clientes, por decirte algo, pero claro, una vez tienes claro el objetivo cuál es, pues vas probando cosas y luego te quedas con lo que mejor rendimiento te da. Que en mi caso fue dedicar mucho, mucho más tiempo a redes sociales, subir un post al día y que este post fuera orientado a que sea de fácil comprensión y que la gente entienda los principios básicos de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque no tiene sentido que hablemos de solapamiento de filamentos de actina y miosina cuando la gente no sabe lo que es hacer un press banca. Claro. Aunque estaría Sí, bien, sí. ¿eh? Hablar de eso, estaría bien. Sí, estaría muy bien. A Dani se le está calentando el morro Sí, sí, ya. sí, estoy como un tórico en los toriles. No, pero creo que eso que dices, Aitor, es súper importante porque al final la gran mayoría de gente que hay en redes sociales o gente que puedas tener tú es gente de ese tipo, ¿no? Gente que le gusta el entrenamiento y demás, pero que quizás se acaba perdiendo en los detalles sin tener claras las bases. Y yo creo que yo que he vivido tu transición, porque te sigo desde hace muchos años,
se ha visto como... es un punto breve inciso. Creo que tú me compraste una camiseta de las primeras tiradas que hice. Es Porque correcto, me la quedé tengo con tu aquí nombre y colgada. dije, Me la iba- Alberto Colás, y dije, me quedé con tu nombre. Y luego cuando me seguiste dije, este chaval me compró una camiseta. Y yo dije, ahora que te has puesto a divulgar, te sigo. Sí, sí, sí. El caso sí, el caso es que además cuando viniste a Valencia, ¿te acuerdas que la Es llevaba verdad, sí. puesta? Que nos hicimos una foto con Ander, sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Sí, 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 ya te digo yo, pues a saber la cantidad de tiempo que llevamos por aquí y por eso te digo que yo he vivido esa transición y creo que es muy importante lo que has conseguido, coger conocimientos más complejos y tener la capacidad de explicárselo a mi abuela, por ejemplo. O sea, Claro. que mi abuela coja tu contenido y diga, ah, vale, entiendo lo que es una bisagra de cadera, ah, vale, entiendo Sí. cómo se hace un peso muerto, ah, vale, entiendo cómo activar más mis glúteos. O sea, creo que eso es brutal. Sí, y de hecho es necesario porque es que, claro, nosotros en nuestro mundillo pensamos que todo el mundo lo sabe todo y claro, yo al final hacía contenido porque como yo ya sabía muchas cosas, siempre quería de hacer saber algo a la gente que yo no supiera, pero realmente la gente está muchísimos niveles más por debajo. Ujú. O sea, ¿para qué vas a hablar de la pompa sodio-potasio cuando la gente no sabe lo que es la creatina? Pues, Exacto. Claro. quiero decir, Llegas a mucha ahí más gente al final. sí, sí, Claro, muchísima más gente. Entonces exacto. también depende mucho de a dónde orientes. Yo entiendo que hay mucha gente con conocimientos muy técnicos que hace formaciones para gente muy avanzada, pero es que la gente muy avanzada es la punta de la pirámide. Claro. Exacto, ya depende, pues, el nicho donde te quieras cerrar, pero vamos, teniendo en cuenta tu negocio y demás, pues quizá era lo que más te interesaba en ese momento, ¿no? Totalmente. Y de hecho, a ver, tiene su magia porque yo sigo investigando igual que antes, solo que en lugar de comerme la cabeza para saber cómo puedo ir un poco más allá, me como la cabeza para saber cómo sintetizar y sacar conclusiones, que tiene una aplicación a mi negocio increíble, porque aparte de hacer post, aprendo sobre cómo tratar clientes más Claro, adelante, pero al Claro. final siempre decimos que tenemos que basar en ciencia lo que hacemos, pero si no lees mucha ciencia es imposible que lo bases. Entonces, es un poco el trabajo doble, ¿no? Leer ciencia para saber cómo hacer un post y a la vez conseguir información para más tarde aplicarlo a tus clientes. claro. Qué bueno, Aitor. Mm. Vale, pues ahora te quería preguntar, teniendo en cuenta que eres una persona reconocida en redes sociales, o sea, tienes como un poco la obligación de tener siempre las redes abiertas o la tienda abierta en este caso. Sí. Además tienes una familia, tienes un trabajo también detrás de redes sociales, además tienes pareja también. Entonces te quería preguntar si crees que se puede estar al 100% en todas las áreas de tu vida, en cualquier contexto. Es decir, siempre puedes tenerlo todo muy controlado, estar estable en todas las áreas de tu vida. Buah, es imposible. Más que nada porque, a ver, a día de hoy, lo queramos o no, en las sociedades occidentales el trabajo es hegemónico. Es decir, yo he tenido la suerte de que mi trabajo me apasiona y aparte soy una persona súper, súper inquieta, que de hecho lo pasé muy mal en el colegio porque yo soy muy inquieto y estar quieto no se me da bien. Y necesito estar haciendo cosas todo el rato. Entonces a mí me llena hacer 10 horas al día de trabajo, 11 pues lo puedo llegar a hacer. No es lo más agradable, pero lo hago a gusto. Pero claro, 10 11 horas al día, más 6 7 de durmiendo, ya estás en casi 22 horas. Bueno, perdón, las mates no se da muy bien. Si, 18 si horas sin sumas el haber dormido. Pero es que no estás sumando el entrenamiento, Aitor, tío. Yo te había pillado, yo te había No, pillado. no, es que nuestro día tiene 2 3 horas menos porque estamos entrenando, que es como parte obligatoria de nuestra vida. No Claro, es una claro. tontería. Claro, claro, exacto. Y entonces, realmente, yo estoy seguro de que podría dedicarle muchísimo más tiempo a mi vida social o a mi familia si no trabajara tanto, pero bueno, en este momento, salvo vacaciones, estoy dedicando muchísimas horas a mi trabajo y no es posible estar al 100% en todo. Hay que asumirlo y ya está, que no pasa nada. Establecemos periodos, hay periodos en los que yo estoy mucho más con mi pareja o estoy mucho más con mis amigos y hay periodos en los que trabajo un montón. Los últimos años han sido más de trabajo, pero al final cuando estás empezando un negocio es algo que sabes Claro. que va a pasar y que al final también, porque he estado Ander al lado mío, que Ander es mi compañero de trabajo y es mi socio, pues me he sentido mejor porque le he visto a él también igual que a mí y al final se retroalimenta, ¿no? Es muy importante ese trabajo en equipo y me he visto muy cómodo, me he visto muy bien porque he estado a gusto. He visto gente que está como yo, me ha motivado muchísimo el proceso y ha sido trabajo, pero estoy muy contento. Pero oficialmente es imposible estar al 100% en todo. Hay que saber priorizar en cada momento. Total, total. Y diciendo esto que estabas comentando de saber priorizar, igual me meto un poco en terreno pantanoso, ¿vale? O como se diga, pero ¿has visto en alguna ocasión, por ejemplo, en una época en la que estés muy, muy a tope con el trabajo, que otras áreas de tu vida se tambaleen incluso? Sí, 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 muchas. Muchas porque al final, por ejemplo, cuando yo me fui de vacaciones el año pasado con mis amigos, me tuve que llevar el ordenador.
y da igual que en la noche pasada saliéramos o que tuviéramos plan ese día, yo me tenía que llevar el ordenador porque si no era imposible. De hecho, justo coincidió que tenía que dar una charla en AudioFit y mientras todos se iban a andar en Piragua un plan de día entero, yo me tuve que quedar solo en la casa, que era un Airbnb, dando la ponencia online. Y entonces era un poco como, joder, tío, y levantarte a la mañana a hacer un post y luego hacer el seguimiento a los clientes, que al final tú te vas de vacaciones, pero tu negocio sigue en marcha. Claro. Y tú le puedes explicar a tus clientes, no, es que esta semana no has pagado, pero no te voy a dar servicio porque estoy de vacaciones. Entonces, ese aspecto de mi vida se vio muy, muy dañado y a mí me dolió porque no necesito mucho tiempo de descanso, pero lo necesito, Claro. mis 3 4 días. Y no los tuve y, ostras, eso psicológicamente te daña, ¿no? Sí, sí. Creo que esto es importante, sobre todo para las personas que nos estén escuchando que quieran emprender o les salgan los anuncios en Instagram de ¿quieres ser tu propio jefe? O cosas de estas. Creo que es un mensaje importante para que vean que esto no es empieza en el negocio online, me compro un Ferrari, una casa y veo las horas pasar. Esto no es como te lo venden. O sea, hay mucho curro detrás en este tipo de negocios. Prácticamente no cierras nunca, como ha dicho Aitor, te vas de vacaciones y tienes que estar ahí, tienes que tener siempre la tienda abierta Claro. y no es tan bonito como te lo venden. O sea, hay mucho curro. A ver, al final ahora mi objetivo es un poco delegar cada vez más para poder estar más libre y de hecho lo estoy haciendo poco a poco, pero es un proceso que va a durar años. O sea, estoy automatizando procesos, estoy delegando trabajo para que dentro de un tiempo yo me pueda ir de vacaciones olvidándome casi de todo. Claro. Pero eso los primeros 3 4 años no va a ser posible. Claro. Y pasar 3 4 años sin vacaciones o con vacaciones parciales de ir con ordenador, pues para mucha gente no es factible y yo lo entiendo. Pero bueno, pues emprender es así. Sí, sí, es lo que hay. ¿Qué os voy a contar, no? Sí. Sí, o sea, al final, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Si tienes un para qué fuerte, al final lo vas a conseguir. Exacto. Claro. Es que al final también muchas veces te levantas y dices, yo no sé por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿De dónde me sale la motivación? Pero luego encuentras la motivación para seguir. Es algo raro, es algo que sale como de mí, ¿no? Esa inquietud. Sí, sí. Sí, No sí. sé. Pues es la pasión. Es Sí, la sí, pasión. sí. También es lo que hablábamos un poco antes fuera de cámaras de Joan. O sea, ¿por qué Joan está donde está? Porque realmente le apasiona todo lo que hace. O sea, no piensa realmente. O sea, me encanta hacer esto y lo hago, ya está. O sea, Sí. que trabajes en algo que podrías hacerlo gratis. Luego realmente cada uno tiene sus motivaciones y yo creo que es legítimo, por ejemplo, que una persona diga, oye, a mí me motivaría a ganar 10.000 euros al mes y pelea a muerte por ello. Y seguramente lo consiga, ¿eh? Porque si tu obsesión en la vida es conseguir dinero, al final lo vas a acabar consiguiendo. Pero yo no cuestiono las razones de cada uno, simplemente es curioso y me gusta ver por qué están pasando las cosas, ¿no? Hay mucha gente igual tiene algunos complejos, hay mucha gente a la que de pequeño tuvo problemas y hay diferentes razones por las que la gente hace esto y me llama mucho la atención verlas. Porque es verdad que en mi caso, por ejemplo, sí que es como un afán de superación, una inquietud, pero hay mucha gente que yo no veo eso, veo que lo hace como de una forma mucho más obsesiva ya ajena a él. Son razones externas que yo no entiendo, ¿no? Sí, porque igual la gente le dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? O algo de eso. Claro, o por presiones paternas, o porque le hicieron bullying de pequeño, o porque, yo qué sé, su novia le dejó, me da igual. Es como, hay muchas razones, no es solo la motivación, y me llama la atención. Estoy a psicología, se me está yendo de las manos, pero No, pero sí es Sí, un sí. poco verte reflejado en el espejo social, ¿no? Centrar tu felicidad en algo externo, como puede ser la opinión de los demás. Y, pues, también mucha gente al principio va al gimnasio para gustar a los demás, ¿no? Y pues, esa gente al totalmente. final no termina durando todo lo que sí que dura a alguien, pues, que le gusta de verdad y que se obsesiona porque le gusta y porque es lo suyo, ¿no? Claro. Mm. Sí, Sí, sí. sí, no, eso es un poco como ING, ¿no? Vine por el precio y me quedé por el servicio técnico. Y realmente en mi caso vine porque me gustó mucho el rollito y quería tener algo que fuera mío, ¿no? Mi negocio en el que yo decidía cómo pasaban las cosas y qué se hacía. Y realmente me he quedado porque me gusta mucho el tener yo el control de decisión y a pesar de las horas de trabajo, pues me motiva muchísimo que sea algo mío y todo el feedback que te da la gente sobre lo que haces, ¿no? El poder mejorar el servicio, que los clientes estén contentos, el reconocimiento que obtienes en redes, que oye, es una cosa que parece que está prohibida, pero a la gente le gusta que te digan que tu trabajo es bueno, ¿no? Y Claro. a mí me gusta, y me gusta ganar dinero también de esto, que parece que está prohibido ganar dinero, y no, me gusta. Yo creo que tengo una retribución muchísimo más alta que la gente que trabaja por cuenta ajena, y creo que es un reconocimiento a mi trabajo y me gusta. Y no pasa nada, que es que en el fitness parece que si quieres ganar dinero eres el demonio. Y Sí, no, sí. Eres un impostor. sí, sí, y no, realmente me apasiona esto, pero yo lo admito, si yo no pudiese vivir de esto, no me dedicaría a esto. Entrenaría por mi cuenta y llevaría a gente, pero ya está. Ujú. Claro. Qué bueno. Vale, Hitor, pues vamos a meternos ya en tema entrenamiento.
¿vale? Muy Así bien. que vamos a ello. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que existen ejercicios que son mejores para un contexto de pérdida de grasa? O sea, que a la hora de seleccionar ejercicios, si yo, por ejemplo, quisiera empezar a perder grasa, ¿me tendría que ir más a unos ejercicios que a otros? Si lo resumimos todo a la tensión mecánica, yo diría que no, porque, bueno, evidentemente para ganar músculo o para mantenerlo hay algunos ejercicios mejores que otros, simplemente porque las condiciones de tensión mecánica son mejores. Pero justo en la pérdida de grasa, la teoría es que no hay uno mejor que otro, pero la práctica es que mucha gente, sobre todo en etapas avanzadas de pérdida de grasa, se tiende a fatigar mucho más. Es normal, los recursos de tu cuerpo son mucho más bajos y a pesar de que tu dietista es el puto amo, pues como por ejemplo en mi caso es Ander, seguir a comer sin drama, pues llega un punto en el que estás fatigado, simplemente estás comiendo menos, es física, te estás más cansado. Entonces yo tiendo mucho a cambiar de un contexto de básicos, muy centrado en básicos muchas veces, a un contexto en el que predominan más ejercicios de aislamiento que no requieren tantísimos recursos por parte del cuerpo. Sigo metiendo básicos porque a la gente le motivan mucho, pero igual puedes bajar de 4 series a 2 y un peso muerto que bajes de 4 series a 2 ya hay muchísima diferencia. Y la Ujú. motivación está ahí, el progreso posiblemente esté ahí y hostia, no se caja tanto el tío. Y esas 2 series que te sobran del peso muerto las puedes meter a un leg curl, las puedes meter a un hip thrust, que son ejercicios que involucran menos masa muscular y son menos demandantes a nivel de sistema nervioso. Claro, al final buscar más la eficacia, más que Eso es ser comernos la eficiente. cabeza. Con poco hacer mucho, ¿no? Exacto, Exacto, exacto. qué bueno. ¿Y crees que hay tres factores? Bueno, quiero que me des tres factores, si consigues alguno más, genial, si consigues alguno menos, también te lo voy a dar por bueno. Tres factores claves que se tienen que dar sí o sí, independientemente de cuál sea el contexto. Pérdida de grasa, hipertrofia, mantenimiento, salud, rendimiento. Tres Vale. factores que crees que sí o sí se tienen que dar independientemente de cuál sea el contexto a nivel de entrenamiento. Vale, lo primero que la contribución del músculo sea alta. Esto nos lo dice la biomecánica, pero realmente no hace falta que te leas un paper. Si tú sientes el cuádriceps cansado después de hacer un leg extension, es que el cuádriceps trabaja. Claro. Entonces, la primera, que es que el músculo contribuya, lo podríamos resumir a sientes el músculo durante o después del ejercicio. Si no lo sientes, seguramente su contribución a ese ejercicio no sea muy alta o se vea confundido porque trabajan muchos músculos, que es el caso de la sentadilla, que la contribución del cuádriceps es brutal, pero como están a fuego los aductores y los glúteos, pues es posible que no lo sientas mucho. Lo segundo que te diría en el caso del esto es que seas capaz de progresar. Es decir, si no eres capaz de progresar en ese ejercicio por X razones, no tiene sentido que lo hagas, ¿vale? Tienes que ser capaz de progresar al menos un poco. Y la tercera, me tenía que haber preparado, la verdad, ¿eh? Porque no, ahora ya no me viene. Pero si tuviera que decidirme por una más, te diría que seas capaz de tolerarlo a largo plazo. Es decir, que tú seas capaz de mantener este entrenamiento, este ejercicio, durante 2 o 3 mesociclos. Si no, no tiene sentido que lo hagas. Y Ser esto le capaz de pasa, generar adherencia. claro, pero es que parece que la adherencia es una cosa de la gente pasada de grasa que te llega principiante y no. O sea, yo hay ejercicios con los que no soy capaz de generar una adherencia. No mejoro, empeoro en ellos o los acabo dejando. Entonces, es aplicable a absolutamente toda la gente. Ujú. Qué bueno. Qué bueno, nunca había visto este punto de vista, ¿eh? En cuanto a los ejercicios, o sea, adherencia en cuanto a ejercicios. Es que parece una tontería, pero ostras, si tú vas al gimnasio y consigues sacar series de mucha calidad de un ejercicio y en cambio con otro vas y haces los ejercicios pero ni son de calidad, ni los haces a gusto, y encima tardas mucho haciéndolos, ostras, es que el estímulo que le estás dando seguramente no sea el mejor. Claro. Porque al final, como el hacer pesas es algo tan a largo plazo, porque para obtener lo que quieres es largo plazo, es súper clave, incluso en gente avanzada. Sí, que merece más la pena ir y hacer prensa con ganas y que te congestione y que de verdad sientas que trabajas que no hacer sentadilla porque Porque dice sí, alguien que la sentadilla es la hostia, ¿no? claro. Exacto. Y de hecho, con mis clientes, el enfoque que estoy dando últimamente es intentar sacar la máxima calidad posible de ejercicios con el menor número posible de ejercicios. Justo el otro día decía en EcoBaz, que estamos teniendo mucho hacia un volumen más bajo últimamente. Y es verdad, pero en el caso de mis clientes, que suele ser gente que le gusta mucho entrenar, pero no se dedica a la competición, es decir, no quiere conseguir la mayor cantidad de masa muscular, quiere conseguir mucha masa muscular haciendo lo mínimo. Pues estoy buscando Claro. todo el rato ejercicios que les motiven a ellos y no les lleven mucho tiempo.
Porque así consigo que vayan mucho al gimnasio, que me saquen muchas series de calidad, es decir, mucho estímulo, y no estén ahí todo el día, venga dándole y obligándose a ir al gimnasio y cansados. Claro. Ujú. Ser capaz de dar con la tecla. Eso es, Claro, eso que es. realmente es una putada porque es verdad que nos interesa meter altos niveles de volumen en determinados puntos, como comentaba él, pero en este caso concreto yo creo que en el contexto de mis clientes no es lo más importante y tampoco te va a dar tan buen resultado. Claro. Claro. Y una pregunta, Hitor, es como un obligado conocer esto, pero es algo que existe bastante desconocimiento, creo yo, que no todo el mundo conoce. Y es, ¿qué es para ti la tensión mecánica? Uf, la tensión mecánica. Hay muchísimo desconocimiento sobre esto, ¿eh? Sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Desde el primer curso de AudioFit que hice, pongo el mismo ejemplo, porque para mí es eso. Tenemos que pensar que el músculo es como una cuerda de la que tiramos de dos esquinas, que de hecho, si te fijas en el bíceps, eso sería una esquina, esto la otra. Realmente no estás tirando de él, se contrae él solo, pero el efecto es el mismo. Entonces, tenemos que pensar que nosotros decidimos cuánto tiramos de la cuerda, ¿vale? Cuanto más tires de la cuerda, más tensión mecánica hay. Y en el caso del músculo, cuanto más fuerte tires, más cuerda hay. ¿Por qué? Porque vas metiendo unidades motoras. Es como si tiras poco, la cuerda es así. Tiras mucho, la cuerda es así. Mm. Te interesa que la cuerda sea así, ¿vale? Porque eso significa que has obligado a la cuerda a hacerse más grande porque la demanda era altísima. Lo mismo, si levantas 2 kilos que no te cuesta nada, tu músculo casi casi no tiene tensión mecánica porque no estás obligándolo a generarla. Y en cambio, cuando estás obligando el músculo a generar muchísima fuerza, estás obligando a que mucho músculo participe porque con un poco no es capaz de hacer frente a la demanda que hay. Claro. Vale, entonces la gente puede pensar ahora, que es lo que todo el mundo piensa, pues me pongo 100 kilos y así hago una repe máxima tensión mecánica. Pero no es tan sencillo. Porque si solo hicieras una repe, el volumen, o sea, la cantidad de repeticiones sería muy baja. Y sabemos que tiene que haber un umbral mínimo para crecer. Entonces, la tensión mecánica es más cuánto esfuerzo hace el músculo, no tanto cuánto peso levanta. Porque si, por ejemplo, vas a 15 repeticiones, pero acabas a la última muerto, habrás obligado el músculo a utilizar todos sus recursos. Entonces, no tenemos que pensar en cantidad de kilos levantados, sino cantidad de esfuerzo, porque eso determinará cuánto músculo tiene que entrar en juego. No sé si me estoy explicando bien. Sí, 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 sí. A ver, es que esto ya lo había escuchado antes. Sí, sí, perfecto. Es que no, pongo ese mismo ejemplo y como sea malo, yo no me, nadie me ha dicho nada y realmente lo estoy explicando mal. No, pero sí, 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 se entiende. Yo lo entiendo, a partir de ese ejemplo es como si la cuerda con la que jugábamos de niños, ¿no? A ver quién ganaba, como si fuera inteligente. Eso Y es. llega un momento que se harta de que los chavales se rompan la cuerda y dice, pues yo me voy a poner fuerte y voy a crear más hilos para la próxima vez Eso no es. romperme, ¿no? Y Claro. en Eso es. consecuencia se hace más grande. Y realmente eso ocurre en un segundo, o sea, porque tu músculo percibe la demanda súper rápido, manda un señal al cerebro, el cerebro recluta las fibras muy rápido. No, no es realmente que la cuerda crezca, sino que más componentes entran. Claro. Mm. Entonces, claro, son recursos que tiene tu cuerpo al alcance de la mano y que tiene que utilizar. Realmente lo que haces a la generadora de generar tensión mecánica es obligar al cuerpo a utilizar recursos. Mm. Qué Qué bueno. bueno. Y a la hora de entrenar, Aitor, en músculos multiarticulares tenemos movimientos en los que un músculo es muy fuerte, como Ujú. puede ser una extensión de cadera, para, en el caso, extensión o flexión, ya me he liado, una flexión de cadera, perdón, para el caso del cuádriceps, que en este movimiento es muy fuerte, pero sin embargo la extensión de rodilla Ujú. es un músculo más débil. Sí. A la hora de entrenar con objetivos de hipertrofia, ¿qué es mejor? Entrenar con pesos más bajos en esta extensión de rodilla, que es menor su capacidad, pero conseguimos una mayor congestión, al menos bajo mi experiencia, o empeñarnos en usarlos en su movimiento más fuerte, levantando más kilos y más tensión mecánica. Es una pregunta complicada. O sea, realmente me estás preguntando si es mejor utilizar el músculo donde es débil o utilizar el músculo donde es más fuerte, ¿no? Sí, sí. En la teoría, siempre que la demanda sobre el músculo sea muy alta, da igual que lo utilices donde sea débil o donde sea fuerte. ¿Qué es lo que suele pasar? Que donde un músculo es débil es porque hay otro que es fuerte. Claro. Entonces, si te empeñas en utilizar un músculo donde es débil, pues habrá otro músculo más fuerte que esté ayudándote, que no te interesa que entre. Aquí hay varias perspectivas. Yo estoy a favor de que mientras el esfuerzo sea alto y sientas el músculo, da igual cómo lo hagas, pero por ejemplo, la tendencia, sobre todo he visto a los de Trainology y así, es a utilizar mucho los perfiles de resistencia
para que los músculos trabajen donde más fuertes son. Que no me parece mal, pero yo opino que no hay evidencia como para afirmar que eso sea así. Posiblemente sea así, porque al final que no haya evidencia no significa que no sea una realidad, sino que aún no se ha descubierto. Pero yo creo que tenemos que seguir investigando en ese ámbito para poder sacar más información, porque me parece muy interesante y de hecho podríamos acelerar mucho la ganancia de masa muscular si sabemos que es más eficiente de una forma comparado con Claro, otra. claro. Sí, sí, total. Y... Y vale, sí. Dale, Eh, Dani, que se te ve disfrutando ya. Con estas preguntas ya se te ve el brillo en el- los ojos. sí, sí, es que ya estaba pensando en la siguiente. Ya quieres todo, ya, lo quieres todo, ya. Eh, es cierto que existen músculos. Siempre hablamos de que no respondemos al entrenamiento en ciertos músculos o tenemos ciertos puntos débiles. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Si hay diferencias en la adaptación dependiendo de la persona y del músculo. Antes de que Pues contestes, Aitor, sí. no sé si te acuerdas la conversación que tuvimos sobre los gemelos, que te dije yo el tema de los gemelos, va un poco por ahí la pregunta. A ver, esto yo tengo pendiente un post al respecto, como te dije, Alberto, aún no lo he preparado. De hecho, voy a hacer luego un notas para acordarme porque siempre se me olvida. Yo creo, hasta donde yo sé, no hay evidencia de que haya músculos no respondedores. Sí que es obvio que en algunas personas hay músculos que responden menos, pero esto lo sabemos desde la práctica. No podemos afirmarlo de una manera científica. Y luego yo creo que dentro de cada cuerpo humano, por el rol que tienen, hay músculos que crecen menos. Por ejemplo, el recto abdominal, que todo el mundo se empeña en trabajarlo a muerte. Yo creo que es un músculo que no tiene demasiado potencial de crecimiento. Simplemente porque su rol es súper postural, está activo casi todo el día en casi todo lo que haces, porque por cómo es el cuerpo, necesitas una parte media muy fuerte, ¿vale? Porque estás todo el rato coordinando parte inferior y parte superior, incluso sentada. Entonces, ¿tiene sentido dar ese estímulo tan fuerte a un gemelo o a un recto femoral? En mi opinión, no. Porque yo creo que son músculos que tienen poco potencial de crecimiento. Pero como he dicho, aún no lo he investigado, entonces necesito más tiempo. Y luego ya, si esto se da en cada músculo, pues por ejemplo, imagínate, a mí me cuesta mucho que crezca el cuádriceps. ¿Tiene esto una base fisiológica? Probablemente sí, pero yo todavía no te sé decir cuáles. Seguramente sí haya personas que estén menos predispuestas a que un músculo les crezca, y seguramente sea una combinación de factores entre biomecánicos y genéticos, pero yo aún no he trabajado lo suficiente como para saber eso. Claro, y al final aquí hay mil variables que pueden influir, ¿no? La capacidad o la composición de las fibras musculares de la persona, o cómo acumule los metabolitos. Tampoco soy yo aquí ningún experto, ¿no? Pero quiero decir que es que es inmenso el cuerpo humano. Pero, por ejemplo, tú te fijas y son cosas que me llaman la atención, ¿no? Pero en mucha gente que tiene los brazos largos, que es mi caso, por ejemplo, tienden a tener mucho pecho, mucho pectoral. Y en cambio, gente con brazos cortos suele tener un brazo muy grande, pero suele ser más planos por aquí. Eso tiene que tener una lógica biomecánica. Igual es una Claro. observación mía que no tiene relación con la realidad, puede ser. Pero cuando una observación se repite muchas veces suele ser el origen de la ciencia, ¿vale? Entonces, yo creo que no se ha estudiado lo suficiente la antropometría y las respuestas de hipertrofia, pero en un futuro creo que eso va a ser una realidad. Va a ser una realidad, pues porque, por ejemplo, hay mucha gente de pierna larga que tiene poco cuádriceps, pero luego les ves los aductores y unos aductores increíbles. Y dices, ¿qué pasa aquí? Pues hay varias cosas que me están rayando de ese estilo. Claro, que puede haber varias cosas que sí que se siga un patrón, ¿no? Como por ejemplo has dicho lo de los músculos posturales, que quizás se siga un patrón en esos músculos en los que al estar siempre sometidos a una tensión mínima, pues sí que puede hacer que sean más complicados sacarle más partido que a otros músculos. Por ejemplo, o sea, puede Claro. haber ahí diversos patrones que sí que se cumpla en todo el mundo, pero como dices tú, pues lo sabemos más o menos por nuestra experiencia, no porque lo hayan dicho en los papers. Claro, totalmente. Y de hecho me da un poco de rabia porque se ha estudiado poquito, pero la relación de la antropometría con la ganancia de músculo, yo veo patrones varios y en un futuro se va a sacar más información de eso seguro. Sí, sí. Bien, Aitor, pues ahora te quiero preguntar sobre un tema que se habla mucho. De hecho, el martes con Raúl lo estuvimos comentando también, que es el tema del ego. Estaremos todos de acuerdo que al final, sobre todo el tema del gimnasio, culturismo, llamémoslo como queramos, está muy enfocado al tema del ego, los espejos, todo esto al final está muy enfocado a todo este tema, ¿no? Y todos sabemos ya que pues, el ego en muchas ocasiones no es el mejor aliado. Pero también vemos una tendencia totalmente contraria, que es como
y lo vemos muchas veces en los gimnasios, que es como coger un peso muy por debajo de nuestra capacidad y te acabas dejando pues 17 repeticiones en recámara. Entonces, quiero que me des tu opinión al respecto de eso, tanto de una vertiente como de la otra. A ver, el egolifting, bien aplicado, ha sacado grandes campeones, es así. Porque si tú eres capaz de ser riguroso con lo que haces, es decir, no hacer malas técnicas y tal, y obsesionarte con mover kilos, vas a acabar moviendo más kilos, que es así. O sea, porque tienes esa ambición, esas ganas. Y realmente la gente que yo más kilos he visto mover es esa gente a la que le cuesta frenarse, ¿no? Que le gusta mucho ir al límite. Y con que le frenes un poco ya te vuela, porque en los momentos en los que tiene que estar quieto, está quieto, o menos quieto de lo que suele estar, o perdón, más quieto de lo que suele estar, cuando hagas lo que tiene que hacer, que es mover a muerte de kilos, lo va a hacer muy bien. Y eso te da una ondulación guapa y la gente mejora un montón. Y en cambio, la nueva vertiente que es más ir más suave, ser más eficientes, está genial, pero tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente que no mejora con eso. Hay gente que mejora con todo. Yo tengo clientes que con respirar ya se ponen fuertes. Es así. O sea, es casi como que no me necesitan. Pero hay otros clientes que incluso yendo intenso les cuesta crecer. Entonces es adaptarlo a todo. Que tienes un cliente que no le gusta mucho entrenar y con hacer 4 cosas te crece, pues que haga 4 cosas. Pero el resto de gente va a necesitar más. Y eso tienes que saber verlo tú como entrenador. Claro. Sí, pero sobre todo yo también veo, y no quiero que me tiren ninguna piedra a la cabeza, pero sobre todo en el sector femenino, el miedo a coger peso muchas veces. Siempre ha venido la tendencia esta de las pesas rosas y todo esto, ¿no? Siempre había un poco el miedo a coger un poco más de peso por eso, por ponerse fuertes o ponerse... ¿No? Es como la otra vertiente del egolifting. Yo creo que, y últimamente me están llegando cada vez más chicas que les motiva muchísimo. Yo creo que el aumento de referentes femeninos del gimnasio, que hay un montón ahora mismo, ha hecho que las chicas vean al final, Instagram es el reflejo social un poco. Sí, Si ven chicas que mueven kilos, al final te entra en el subconsciente que eso no es tan malo y que, oye, pues, y lo pruebas igual te gusta. Como nos ha pasado a los chicos con otras cosas, pues, ostras, pues lo hacen y me vienen chicas que de verdad quieren mover kilos y no tienen miedo a enfrentarse a cosas que hace 2, 3, 5 años eran impensables, ¿no? Y yo creo que justo las chicas no están más a tope que nunca. Y yo me alegro porque gran parte de mi clientela son mujeres y la mayoría de ellas no tienen ningún miedo. De hecho, me ha pasado con varias empezar con porcentajes de grasa bastante altos y con como problemas para moverse y acabar comprándose barras para entrenar en casa, haciendo flexiones, es una locura. Joder. Chicas haciendo flexiones, y cuando yo fui al gimnasio me acuerdo de la primera chica que vi haciendo una flexión y se lo dije, es que eres la primera chica que veo haciendo una flexión. Y ahora de mis clientas el 25% ya hace flexiones, sin rodillas. Qué guay. Qué bueno, qué bueno. Hay que pelear contra eso, hay que pelear contra eso. Claro que sí. Porque Poco a eso poco creo que es se uno de va los, consiguiendo, ¿eh? es uno de los mayores mitos, bueno, mitos o falsas creencias o creencias negativas que hay en el fitness, ¿no? No cojas mucho peso que te vas a parecer a un hombre. Es que además justamente hace unos días lo comentaba. Es que hay muchos hombres que le encantaría estar como muchas mujeres, ¿eh? Porque el típico miedo de, no, es que me va a poner como un hombre y te ponen la foto del hombre todo gordo y todo, hostia, pues entonces no hago pesas, porque si me pongo como este... Es que justo ayer me ponía una chica, porque hacemos seguimientos semanales, ¿no? Y ellos nos dejan un poco el feedback de la semana y me decía, menos mal que me has metido press banca porque tenía mucho miedo de entrenar pecho por si me quedaba sin tetas y realmente es justo lo contrario, me encanta este ejercicio y estoy progresando un montón y yo, "Va, pues ya está. ¿A qué más? Sí. Pues tetas, quiero decir, press de banca, press de banca. Una pregunta más sobre su entrenamiento. Realmente es una pregunta doble, ahora vas a ver. ¿Merece la pena variar a la hora de un músculo que entremos con frecuencia 2? ¿Merece la pena separar este músculo en sus movimientos? Por ejemplo, entrenar un día extensiones de cadera para los femorales y el siguiente día flexiones de rodilla. A la hora de reclutamiento de diferentes fibras y tal, ¿merece la pena? Yo soy realmente por movimientos, yo no soy muy fan de partirlo por movimientos. Se puede hacer y de hecho mucha gente lo hace, pero yo soy más fan de partirlo por tipo de estímulo. Por ejemplo, un día puedes hacerlo más pesado, otro día puedes hacerlo más ligero o simplemente cambiar ejercicios por dar un estímulo distinto. ¿Por qué no por movimientos? Simplemente porque nos interesan los dos. Entonces, separarlos entre ellos tampoco veo que tenga mucho sentido. A mí, en caso de hacerlo, que eso lo hago con muchos clientes, prefiero un día más pesado, porque te meto
peso muerto y hip thrust, y otro día más ligero que te meto el curl femoral, patadas de glúteo y hip thrust en máquina, por Claro, ejemplo. Claro, claro, que muchas veces van de la mano, ¿no? Por lo que comentábamos antes de que los músculos son fuertes en un movimiento y débiles en otro. Claro. claro. Y realmente no me parece mal, ¿eh? Hay mucha gente que lo hace y no está mal porque al final sí que es una forma de variar el estímulo por día, porque el estímulo es completamente distinto dependiendo de lo que hagas y es el mismo músculo. Pero yo personalmente soy más de combinar los dos movimientos el mismo día. Claro, si al final tenemos en cuenta que el 85% de la población que va al gimnasio no es gente que se dedica profesionalmente a esto, hablo de gimnasios comerciales sobre todo, y quizá tienes que centrarte en otras más cosas, ¿no? Como que el entrenamiento sea un poco más completo, si varías un poco en los Claro. ejercicios puede llegar a ser un poco más divertido, también tratar el tema que comentábamos al principio de la adherencia, ¿no? O sea, igual hay otras cosas más interesantes que separarlo o ser muy específico con los movimientos o Claro. este tipo de cosas, ¿no? Y, Totalmente. y muy relacionado, realmente ya un poco has contestado, ¿podemos aumentar el volumen de entrenamiento si variamos los rangos de repeticiones? Por ejemplo, yo ahora tengo un macrociclo súper bien planificado y voy al entrenador y le digo a Aitor o le digo a Alberto, estoy haciendo 16 series de pectoral, pero es que me recupero muy bien. ¿Podemos subir un poco las series por semana? Y me decís, sí, pero este martes que estabas haciendo 4 por 6 de press de banca y este viernes que estabas haciendo, pues no sé, unos cruces con poleas a 12 repeticiones, vamos a meter 2 series más de press de banca el martes, pero en vez de ir a 6 repeticiones, vamos a ir a 4 repeticiones o 5 repeticiones, y el viernes nos vamos a ir a 15 o 18, bueno, por decir un número, ¿no? Sí. Realmente me parece muy interesante y yo soy súper fan de en un mismo ejercicio, en un mismo mesociclo y una misma semana, cambiar el número de repeticiones. Por ejemplo, press banca pesada comparada el lunes y press banca con rebote a 12 repes el viernes. Y es un estímulo tan completamente distinto que es casi casi como si fueran ejercicios diferentes. Porque no tiene nada que ver. Evidentemente, a nivel de reclutamiento y a nivel de tensión mecánica sean parecidas, pero es que a nivel de lo que es el movimiento y cómo lo controla tu cuerpo, no tiene ninguna relación. Es decir, los músculos se reclutan de forma distinta entre ellos. Eh, el rebote que hay, el reflejo hemiostático, es completamente distinto. Es un ejercicio diferente, casi, casi. Entonces, sí me parece súper inteligente y, de hecho, creo que supondría un aumento del estrés muy interesante. Además, yo creo que jugar con esas variaciones también te va a potenciar. En este caso, siguiendo con el ejemplo que estás comentando, por ejemplo, en el press de banca, jugando con esas variaciones que has comentado, vas a mejorar tu rendimiento en banca, seguramente. Claro. Seguro, seguro. Solamente por el principio de variedad, que es una de las cosas de las que más tiro yo en el entrenamiento. Al final, el cuerpo está tan adaptado a las tensiones mecánicas que tienes que jugar muchísimo con el principio de variedad. No me refiero a Claro, cambiar constantemente, sino a saber cómo cambiar para que siga mejorando. claro. Claro. Esto lo dice, no sé si era Arnold Schwarzenegger en un vídeo estos de motivación, que dice, tienes que sorprender al cuerpo. Tu cuerpo sabe que el martes vas a ir y vas a hacer un 5 por 5 de press de banca. Pues no, ahora tienes que hacer un 10 por 20 de sentadilla. Y no, y de hecho, a ver, se han ido muy en contra de lo de sorprender al cuerpo. De hecho, el último artículo que sacó Eneco con Schoenfeld sí que decía un poco que el cuerpo no se sorprende. O sea, que realmente tú puedes hacer ejercicios distintos que vas a mejorar. Pero yo creo que lo de sorprender el cuerpo iba mucho por el principio de variedad. Arnold no lo aplicaba al 100% como lo entendemos hoy en día, pero ya entendía que si no variaba con cierta frecuencia los ejercicios, no iba a mejorar. Claro. Entonces, ellos buscaban mucho el daño muscular y les gustaba mucho el daño muscular. Hoy en día sabemos que no es necesario, pero oye, fueron las bases del principio de variedad, ¿no? Ese entender que había que cambiar las cosas. Sí, sí, sí. Bien, Aitor, pues ahora te quiero preguntar sobre un aspecto que te he escuchado en alguna entrevista, que es el trabajo en estiramiento, ¿vale? Yo en cuarentena recuerdo que, bueno, yo no tenía mucho material, luego ya pues me he tenido la posibilidad de montarme un mini gimnasio en casa, pero en cuarentena tenía pues lo típico, un par de gomas, unas mancuernas hasta 12 kilos o así y poco más. Entonces recuerdo que hacía peso muerto a una pierna unilateral y lo hacía con 12 kilos, cuando yo normal igual en el gimnasio pues lo hago con 150. Y solo con incidir en el trabajo en estiramiento, o sea, esa zona más baja del movimiento en el que el músculo está estirado,
notaba al día siguiente que había trabajado el músculo una barbaridad, o sea, más incluso que cuando estaba en el gimnasio. Entonces quiero que nos cuentes un poco esto del trabajo en estiramiento. A nivel molecular podríamos hablar de la titina, que cuando está estirado el músculo tiene un rol súper importante para aguantar su estructura, pero yo realmente creo que no hace falta ser tan específicos porque cuando tú estás estirando un músculo, estás en una parte del músculo en la que el músculo no es capaz de aplicar mucha fuerza, porque no hay mucha superposición de actina miosina. Hay otras estructuras soportando, aparte de ellas, que también están soportándolo. Entonces, puesto que no tiene capacidad de aplicar fuerza, si incides en esa parte, va a dañar muchísimo, es decir, va a tener mucho estímulo y mucha tensión mecánica. Es lo que hablábamos antes. ¿Cuál es su capacidad de aplicar fuerza? Esta. Y le estás dando casi toda la capacidad que tiene para aplicar. Durante esta parte del movimiento y no esta, igual su capacidad es mucho más alta y ese peso no te vale. Pero es inteligente ir a buscar el estiramiento del músculo para cuando tienes poco peso, porque estás intentando ir a una zona en la que el músculo no es fuerte para que la demanda sea muy alta en esa zona. Es decir, el músculo es capaz de poco y yo ese poco se lo exijo. Entonces le estás exigiendo mucho. Claro, es como si metes a una rana en una cazuela, la enciendes y le dices, sal, búscate la vida, pero tienes que salir. Claro. Realmente dices, no, es que si trabajara un poco más cerca del acortamiento, pues estaría mucho más fuerte. Claro, pero es que tu objetivo no es ser fuerte. Tu objetivo es que el músculo se vea obligado a generar mucha fuerza, porque en esa parte del movimiento no es muy fuerte. Claro. Qué bueno. Y yo leía hace, te diría, años, que uno de los limitantes que existía en culturistas además avanzados era su movilidad, sobre todo hablaban en el femoral. ¿Es esto real? ¿Hasta qué punto no tener movilidad en un músculo afecta a la congestión y al crecimiento que pueda tener? Yo creo que, no tengo mucho leído al respecto, pero yo me imagino que es que hay algunos movimientos que exigen movilidad que si la tienes limitada no puedes realizar el movimiento. Entonces, claro, si no puedes realizar el movimiento bien, el músculo no puede contribuir. Si el músculo no puede contribuir, no lo puedes congestionar. Entonces, yo creo que ese es el limitante real. Y de hecho, cada vez más culturistas están metiéndose en lo que llamamos aquí la calidad del movimiento, ¿no? En poder tener suficiente movilidad para entrenar bien, en tener fuerza en todos los planos, que son cosas que todavía no se llevan mucho aquí, pero que se van a llevar cada vez más, ¿no? Gente que se es capaz de mover bien, haga el deporte que haga. Claro. Esto también se ve en personas, vamos a llamar de a pie, ¿no? O sea, ¿cuántas personas habéis visto que hace mal una sentadilla en un gimnasio? Porque yo he visto muchísimas. O sea, mal me refiero a que se le levantan los talones, rodillas para adentro, lo típico, ¿no? O sea, que también es un poco esto. Al final, si no tienes... Tu cuerpo no está... No hay ejercicios malos, ¿no? Hay personas que no están preparadas para realizar ciertos ejercicios. Totalmente. Totalmente. Sí, es que en general la gente... Tenemos que empezar a darnos cuenta de que si no tienes un entrenador titulado, es muy poco probable que hagas bien las cosas. Que todavía está muy extendido de, voy al gimnasio, hago unas cosillas por mi cuenta y ya está. Pero que no, o sea, un entrenador tiene la formación que tiene por una razón y es que esto no es fácil. Ir a hacer cosas es fácil, pero hacerlas bien es otra historia. Claro, cansarte es muy fácil. Claro, ir al gimnasio y reventarte es súper sencillo. Pero ostras, es que contratar a un entrenador no es tan caro y hoy en día online se están dando servicios buenísimos. Es que es baratísimo. Sí. Ya no es lo de ir a un entrenador y pagarle 60 euros la hora. Total. Creo que esto es súper importante porque si se ve en otros aspectos, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú cuando te quieres hacer una casa, no te pones tú a montar la casa, pones los ladrillos, montas el baño, ¿no? En la gran mayoría de casos no se hace, ¿no? Habrá gente que sean unos manitas y lo hagan, pero la gran mayoría de casos, pues hablas con el arquitecto, hablas con quien sea, el fontanero, y te acabas montando tu casa, ¿no? Pues esto es lo mismo. No, y cada vez más clientes vienen y me dicen, ojalá te hubiera contratado antes porque me doy cuenta de que estaba haciendo fatal las cosas. Y es que tú imagínate llevar 5 años haciendo algo que no te está sirviendo para conseguir tu objetivo. Es que es algo impensable en el resto de ámbitos de tu vida, pero por alguna razón el entrenamiento es algo normal, en plan, estoy entrenando pero no voy tan mal. Y objetivamente no has cambiado en 5 años. Claro. O porque vas y le haces caso al más fuerte del gimnasio. Puede ser. Que también hay mucho entrenador vocacional que no me parece mal, pero que ni tiene titulación ni nada y está diciendo lo que a él le ha ido bien para que lo hagas tú. Y mucha gente confía en ellos porque les ve fuertes, al final es un sesgo que tienes tú, ¿no? Tú te has puesto fuerte haciendo lo que haces, pues yo te voy a hacer caso, pero también me pondré fuerte. Y no es esa la realidad. Y luego cuando se lesionan o se encuentran mal, vienen y me dicen, bueno, pues igual ya va siendo hora de contratar a ti porque no me ha ido bien. Y me da como rabia porque digo, ojalá te hubieras dado cuenta antes de esto. ¿no? Que todos tenemos que llevarnos golpes, que yo he sido el peor en eso, que me he llevado todos los golpes del mundo entrenando fatal para darme cuenta de que hacía falta formación para hacerlo bien.
pero bueno, me da como rabia, ¿no? Sí, sí. Sí, y es que al final estás jugando con tu salud, no es... Es que es tu salud. No pensar en eso, no priorizar eso, me parece, vamos. Creo que Totalmente. eso que acabas de decir, Dani, es lo más importante de todos. Al final, esta profesión no es sentarte en un ordenador y jugar con números o con Excel o con lo... Bueno, que también, pero bueno, sabéis por dónde voy. Al final estás tratando con personas, o sea, estás tratando con la salud de personas. Entonces, creo que Claro, va mucho más allá de ir al gimnasio, hacer 4 series de sentadilla mal hechas e irte a casa y al día siguiente tener un dolor lumbar tremendo y un dolor de rodillas increíble. claro, Claro. claro. Bien, Aitor, pues para ya ir terminando con el podcast, que creo que ha estado súper guay, hemos tocado temas un poco más, o dándole un enfoque un poco distinto a lo que ya se ha escuchado sobre entrenamiento. Quiero hacerte una última pregunta, que volvemos un poco al principio, al ámbito un poco más personal, y es, ¿Aitor Zabaleta es feliz hoy en día? Sí, sí, sí. De hecho, es que ahora mismo tengo cosas que hace un año ni me hubiera atrevido a soñar. Es decir, trabajo con una marca de suplementación que confía en mí y que me encanta, que tiene un trato excelente conmigo. He llevado mi negocio hasta datos que no pensé jamás que fuera a llegar con Ander, que estoy encantado. Ostras, tengo proyectos muy ambiciosos en mente que yo creo que son una realidad que va a aparecer dentro de nada. Entonces, estoy muy, muy contento con cómo ha ido la vida. Siempre podía haber sido más, pues sí, pero yo realmente estoy súper contento. No necesito más de lo que tengo y soy muy feliz. Genial, Aitor. Pues ya para la última ya que se me ha ocurrido ahora es, ¿tienes algún proyecto así en mente o dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Qué va a ser de Fuerza Diario de aquí a 5 años? O de Basque Lift, que es la empresa de asesorías que tienes con Ander. Pues y realmente creo que en 5 años pretendo meter nuevas vías de negocio y ayudar en diferentes frentes. Quiero trabajar de forma presencial, de una forma u otra, que ya tengo varias cosas en mente. Quiero que mi trabajo de asesoría se desarrolle en una aplicación, porque creo que necesitamos profesionalizar esto y una de las formas de hacerlo, y ya lo estoy consiguiendo. Y quiero delegar para poder estar más con gente a la que quiero. Es decir, quiero que haya gente que trabaje para mí en buenas condiciones para que de esta forma yo pueda dedicarme a otras cosas, ¿no? Y nos beneficiemos los clientes, la gente que trabaje para mí y yo. Al final que sea una cosa que nos beneficie a todos. Qué bueno, Mm. qué bueno, genial, Aitor. Pues bueno, que si quieres decir a la gente dónde te puede encontrar en redes sociales. Sí, claro. Si necesitáis información de asesorías o lo que sea, pues escribid a info@fuerzadiario.com. Dos as, fuerza a diario. Y en Instagram en fuerza a diario, también con dos as. Genial, pues nada, la gente que nos está escuchando, muchas gracias por estar aquí un día más. Dani, gracias a ti por acompañarme un día más en otro episodio más. Gracias, Alberto, y gracias, Aitor. Un abrazo, Y Dani. Aitor, muchas gracias por compartir esta horita con nosotros y nada, sacar este podcast tan chulo que ha salido. Así que muchas gracias, Aitor. Muchas gracias a otros chicos, tenéis un proyecto muy guay y eso, espero que os vaya todo muy bien. Muchas gracias. Así que nada, equipo, nos vemos y no se olvidéis ser un poquito mejor que ayer. Hasta luego.